instalado el WSL2 en Linux. Entonces después, como les decía, la interfase gráfica se maneja desde Windows. Entonces ya de regreso en Windows es donde se instala el Visual Code Studio sobre Windows, ¿sí? Entonces si no lo tienen instalado, entonces aquí está el enlace para que ustedes puedan descargarlo e instalarlo. Y como les digo, en este primer método se instala sobre Windows, ¿sí? Instala sobre Windows, ustedes lo instalan sobre Windows y ya estuvo. Instalan sobre Windows. Y después de eso lo tienen que instalarle el plugin para C y C++, que también aquí están las instrucciones de cómo instalar el plugin para Visual Studio Code de C y C++. Y ahí se instala. Y el último paso es que ustedes, ya que tienen todo eso instalado y funcionando, entonces ustedes se vienen, por ejemplo, aquí donde tienen ustedes su terminal. Voy a irme para otro lado. Lo voy a maximizar para que ustedes puedan ver mejor. Se vienen a donde tienen ustedes, por ejemplo, sus códigos y solo escriben code punto. Este code punto es básicamente el comando para llamar a Visual Studio Code desde Linux, ¿sí? Code punto, y el punto es que lo quieren utilizar en el directorio code. Eso es lo que quiere decir este comando. Eso no lo incluí ahí porque eso es básicamente ya lo último. Es básicamente ya es prácticamente usuario. Code punto, y eso les va a abrir el Visual Studio Code que ustedes instalaron en Windows con interfase gráfica, y aquí les va a decir que ustedes están conectados directamente a su WSL con Ubuntu adentro de su misma máquina, ¿sí? Y ese es el entorno esencialmente que yo he estado utilizando en las clases, ¿sí? Yo he estado utilizando en las clases. Al tener ya instalado el plugin de C++, lo que hace es que les añade, por ejemplo, esta sintaxis en colorcitos. Si ustedes se ponen encima de una función, les dice, por ejemplo, cuáles son, para que sirva esta función. Cuando ustedes están escribiendo, les dice cuáles son los argumentos que no hacen necesitar la función y todo ese tipo de coqueterías, ¿no? Ese es esencialmente esto, que funciona de esa manera. Entonces, como les digo, a mi criterio, les digo, esas cuestiones bastante, muchas veces muy personales de gusto, ¿no? Esta es la manera más sencilla de tener ya esto funcionando sobre una computadora con Windows, que es el caso generalmente en la mayoría. ¿Dónde estaba? Es el caso generalmente en la mayoría. Permítame, se me perdió la ventana. Esta es esta. Aquí está. Aquí está la ventana. Entonces esta, como les digo, es sencillo de utilizar. La siguiente opción que ustedes tienen, si por ejemplo esto no les parece por alguna razón, también pueden utilizar sobre Windows, siempre sobre Windows, utilizar VirtualBox. Esta sí es una máquina virtual. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia con la máquina virtual? VirtualBox lo que hace es instalar un sistema que emula una computadora, es decir, que va a simular tener un procesador, tener memoria RAM, tener tarjeta video, tener toda una computadora, es decir, les va a emular una computadora completa, y entonces sobre esa computadora, que es una computadora virtual, se instala el Ubuntu, ¿sí? Se instala el Ubuntu. Entonces ese es básicamente cómo funciona esto. Entonces, esta tiene, en cierta manera, la ventaja que tiene este enfoque es que el Ubuntu que les queda es un Ubuntu que funciona totalmente como el Ubuntu que se instala de forma nativa, solo que está corriendo adentro de un entorno, adentro de Windows. Entonces, es un Ubuntu completo, totalmente completo, con su interfase gráfica y toda la cuestión, todo corre adentro de esa máquina como que si fuera nativo. La desventaja que tiene es que consume mucho recurso, es decir, consume mucho recurso.
Y para cuestiones pesadas, pues sí es bastante inconveniente porque sí es el consumo de recursos sí es alto. Pero si ustedes creen que esa opción es lo que mejor se adapta para ustedes, pues aquí están las instrucciones de cómo hacerlo. Usualmente aquí instalar Ubuntu dentro de VirtualBox, el mismo Ubuntu les dice cómo. ¿Sí? El mismo Ubuntu les dice cómo. Les dice cómo. Entonces aquí están sus instrucciones de cómo instalar Ubuntu dentro de VirtualBox y aquí les da todas las instrucciones de cómo descargar su imagen de Ubuntu, cómo configurar el VirtualBox. Y hasta aquí está crear la máquina virtual, instalar la imagen que ustedes descargaron. Y aquí pues ya tienen el sistema operativo pues corriendo adentro de esta máquina virtual, esencialmente. Y ahí ustedes finalizan esta rutina, pues ya tienen adentro de su VirtualBox un Ubuntu instalado completo. Entonces, ya que ustedes tienen este Ubuntu instalado, pues entonces otra vez hay que instalar el GCC y asociados. La diferencia es que ahora ustedes lo instalan adentro de esta VirtualBox que ustedes tienen ahí, ¿no? ¿Sí? Tienen que instalar desde este VirtualBox que ustedes tienen ahí. Entonces ahí en lugar de, bueno, aquí tengo un error acá. Esto es, lo copié y pegué, perdón. Aquí ya no es terminar el Linux de WSL, sino que de VirtualBox, perdón. Ahí voy a corregir el documento y lo voy a subir corregido. Entonces, terminar el Linux dentro de VirtualBox y el comando es exactamente el mismo, ¿sí? Build Essence. Y la principal diferencia es que ahora el Visual Studio Code se instala dentro de Ubuntu, adentro de su máquina virtual. Y ese es un poco diferente. Aquí están las instrucciones de cómo instalar Visual Code Studio en Linux, ¿no? Que esencialmente pues ahí tienen que instalar instalar algunos comandos y cosas por el estilo. Y ahí está, es decir, se instala de esa manera. Y pues ahí ya llegan al mismo nivel en el que estaban acá. Solo que ahora todo corre dentro de VirtualBox. ¿Sí? Esa es la otra opción. También es relativamente sencilla, es decir, solo que aquí tienen que instalar Ubuntu, digámoslo así, como que instalar Ubuntu en eso pues requiere más pasos. Es decir, este primer paso es usualmente más largo de lo que sucede anteriormente. Y las opciones finales es tener Linux nativo, que es directamente corriendo sobre la computadora totalmente, ¿no? Aquí ya hay dos opciones. La más sencilla es instalar Linux como único sistema operativo. Entonces la máquina esencialmente va a correr un Linux sin ninguna otra cosa. Eso es lo más fácil, porque ustedes bajan el instalador de Ubuntu, se lo enchufan a su computadora, la arrancan sin instrucciones y se instala. Sin mayor cuestiones, Ubuntu es bastante amigable en ese sentido, no les va a decir mayor cosa, no es mayor problema, perdón. Y la última opción, que es la más compleja de todas, es hacer el dual boot, que esto esencialmente quiere decir que ustedes conservan una partición, se llama eso, de Windows y una partición para Linux. Entonces la máquina tiene los dos sistemas operativos, pero son independientes. Entonces cuando ustedes encienden su computadora, tienen que decirle cuál de los dos quieren correr, si quieren correr Windows o quieren correr Linux. Y entonces ahí se eligen cuál quieren funcionar, ¿verdad? Esta opción de instalación también, el instalador de Ubuntu les va a preguntar qué es lo que quieren hacer, si lo quieren instalar con Linux como único sistema operativo o que si quieren hacer el dual boot, ¿sí? El dual boot. También generalmente esto también ya Ubuntu ya es bastante, el instalador es bastante versátil, bastante amigable, es decir, se va prácticamente solito. Y ya que ustedes tienen estas cuestiones, pues ya, bueno, cómo hacer todo eso, también las instrucciones están en los tutoriales de cómo instalar Ubuntu directamente sobre aquí, install Ubuntu Desktop. Aquí les pone los requisitos que tienen que tener para su computadora, ¿no? Y aquí en una parte, pues aquí está cómo crear qué es lo que tienen que descargar, cómo crear el USB de buteo, cómo bootear su computadora desde su USB y algunos parámetros que a veces hay que cambiar según las computadoras que tengan. Y aquí donde en este paso 6, que es el tipo de instalación, es donde ustedes escogen si lo quieren instalar
solo Ubuntu o si quieren hacer el, el Dual Boot, ¿va? Sí, que es esta opción que dice Alongside Another Operating System. Entonces ahí ustedes escogen cuál de los dos caminos desean y eso pues se van ahí guiados por el instalador. Y ahí están estas cuestiones. Esta última, que les digo, la manera más compleja de instalarlo. ¿Qué ventajas tiene instalar Linux nativo? Esencialmente es que ustedes tienen control total de Linux sobre su computadora. ¿Sí? Esa es básicamente la ventaja. Entonces toda la RAM, todo el disco duro y todos los recursos de la computadora están disponibles para Linux. Dependiendo de qué van a correr, puede ser que necesiten esa opción. Si van a correr eventualmente cosas muy pesadas, tipo simulaciones, puede ser que esa sea la mejor opción, tener un Linux nativo, esencialmente en una computadora y funciona. Es decir, si en realidad el uso que se va a dar a Linux es intensivo, esta es realmente la mejor opción, es decir, tener Linux nativo como único sistema en la computadora. ¿Qué desventaja tiene? Linux usualmente es un problema con los drivers, es decir, eso no es de secreto, es decir, es un problema con los drivers, sobre todo si la computadora es muy reciente, no van a encontrar drivers para su computadora, entonces va a haber cosas de la computadora que no van a poder utilizar. Usualmente el que da más problemas son las tarjetas gráficas, es decir, si tienen una tarjeta gráfica discreta o dedicada, eso generalmente es conflictivo con Linux. Esa es básicamente la desventaja, es decir, drivers, cosas por el estilo. El Dual Boot, ventaja que tienen Linux nativo y conservan su instalación de Windows donde todos los drivers y todo funciona bien. Entonces tienen los dos sistemas en la computadora y pueden pasar del uno al otro. Si desean correr simulaciones pesadas en Linux, pues pueden pasar a la partición de Linux y correrlas ahí. Si desean regresarse a lo que hacen usualmente en Windows o cosas por el estilo que se hacen en Windows y que en Linux no se puede, pues se pasan a la partición de Windows y funciona. ¿Qué desventajas tiene? Esencialmente que no hay comunicación entre las dos particiones. Esa es la mayor desventaja de esto. Es decir, si ustedes hacen algo en su partición de Linux, no lo van a ver desde la partición de Windows y viceversa. Y la única manera de comunicar que tienen ustedes es haciendo una instalación bastante compleja con particiones compartidas. Eso realmente ya es un modo bastante avanzado para hacer el sistema particionado y que tienen que saber muy bien en qué sistema formatear la partición compartida para que pueda ser accesible a los dos y que no genere conflictos. Lo cual usualmente es casi imposible, tristemente. O bien pasar la información utilizando un USB, un drive USB de un sistema al otro. Es lo más feo, pero usualmente lo más seguro. Sí, lo más seguro. Bueno, este es Linux nativo. Y ya que tienen Linux nativo, entonces ya pueden venirse a los pasos, por ejemplo, así como está aquí en VirtualBox, al 2, al 3 y al 4, que esencialmente ya son los mismos, ¿no? Ya que tienen su Linux nativo instalado, ya pueden seguir estos pasos que están acá, que es para instalar el GCC, porque otro igual el Linux nativo se instala en la computadora completo, pero igual tienen que instalar el GCC, tienen que instalar el Visual Studio Code y los plugins para llegar al entorno y completar su entorno de programación. Bien. Entonces, aquí también es pasos 1, no sé si están del 2 al 4. 2, y aquí sería al 4. ¿Sí? Tiene algunos errores todavía este documento. Los voy a corregir y se los voy a volver a subir. Entonces, aquí está más o menos esta guía. ¿Sí? No quieres esta guía, pues básicamente es eso, una guía. ¿no? Puede ser que aparezcan problemas en algún punto según qué opción ustedes se hayan escogido. ¿no? Pero esencialmente ahí están las opciones que ustedes tienen para llegar a tener este entorno de programación y lograr tener ese entorno. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, comentario que quieran hacer al respecto.
¿Todo bien? Muy bien. Entonces, yo creo que lo dejamos ahí por el día de hoy, porque sí, mejor dejémoslo ahí por el día de hoy. Así continuamos, ahorita continuaremos hasta el lunes, porque ya jueves y viernes, pues ya son 14:15 y la universidad pues entra en receso por las fiestas patrias, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y, y nos veríamos hasta el día lunes.